como de maquillaje, las de pelo en la cámara, bailar. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe, buenas tardes. Hola Jaime, hola Sebastián, ¿cómo estás? Tardes, profe. Bien, ¿y usted? Buenas tardes. Bien, gracias. Hola Lady. Bueno muchachos, mientras se van conectando los compañeros, entonces ya sabemos que el día de hoy vamos a continuar hablando de el tema de bombas, ¿cierto? Estamos hablando de la parte de selección de bombas. Básicamente, vimos la clase anterior, pues recordamos que era la diferencia entre bomba y turbina, cómo se incluía el término de bomba o la cabeza de la bomba en la ecuación de Bernoulli. Estuvimos hablando que en bombas, las bombas se usan para fluidos líquidos, mientras que para los gases tenemos otro tipo de instrumentos que permiten aumentar la presión. En este caso hablamos de ventiladores, sopladores y compresores, pero acá nos enfocamos básicamente en bombas, que son para líquidos. Básicamente lo que hace una bomba es suministrar la energía en forma de presión o energía de flujo al fluido para que el fluido se pueda desplazar de un punto a otro. Y lo utilizamos siempre que tengamos esa necesidad, con la mera energía que lleva el fluido, ya sea por la combinación de presión, energía cinética, energía potencial, no le da para desplazarse de un punto a otro, entonces requerimos ayudita extra. Entonces una ayuda extra son las bombas. Que las bombas no es que sean muy eficientes, las bombas tienen unas eficiencias que lo máximo que se puede esperar son del 70-80%, la mayoría tienen eficiencias por debajo del 70%, lo cual no quiere decir que sea malo, sino que es lo que hay. Pero se debe básicamente al hecho de que es un proceso que no solamente involucra cuando la bomba entra en contacto con el fluido y le suministra energía al fluido, sino que es un proceso que parte desde un motor que funciona con energía eléctrica, que parte de esa energía eléctrica se la pasa a la bomba empieza a moverse, el impulsor, y luego la pasa al fluido, entonces la eficiencia, digamos, va viéndose disminuida, ¿cierto? No es como, pues intervienen varias etapas en el proceso de bombeo. Listo, estuvimos hablando de los criterios para seleccionar bombas, criterios generales desde la parte del proceso, es decir, cumplir condiciones como cabeza de bomba, caudal, tipo de fluido a procesar, y esas condiciones, y algunos aspectos que tienen otro tipo de connotación, que son más transversales, como la parte ambiental, la parte económica, ruido, precio, tamaño. Pero básicamente pues son criterios que hay que tener en cuenta en una escala ya más grande, más en un proceso donde hagamos un análisis completo de selección. Cuando digo análisis completo de selección es analizar costos y todas esas cosas. En una escala como lo que vemos en este curso, está más asociado a lo que tiene que ver, por ejemplo, a determinar cuál es la bomba más apropiada en función de dos variables. Entonces, esas variables que sí o sí debemos conocer antes de hacer cualquier proceso de selección son el caudal a procesar, ¿cierto? Y la cabeza de bomba necesaria. Con esos dos valores es que yo ya empiezo a hacer el proceso de selección. Con esos dos valores yo ya voy a un catálogo de proveedores y selecciono la más apropiada. Con esos dos valores selecciono qué tipo de bomba necesito, etc. Entonces los parámetros que sí necesitamos siempre son esos dos. Cada que no conozco el caudal, no podría, porque las bombas vienen en función de un caudal. Entonces necesitamos conocer cuál es el caudal que estamos trabajando, cuál es el caudal de fluido que necesito transportar. Que no sé la cabeza a la bomba, ahí sí que peor, porque entonces no sabes cuánta energía necesitas que la bomba le suministre el fluido, entonces cómo vas a ver si le va a quedar corto o se va a sobredimensionar. Listo. Entonces, de un proceso cualquiera en el cual sepamos que involucramos o que requerimos involucrar bombas, debemos entonces conocer como mínimo el caudal y la cabeza de la bomba. Listo, ya el caudal, pues ya sabemos que es una variable asociada al flujo volumétrico, ya ustedes saben cómo se puede calcular, ya saben que se relaciona con la velocidad y el área, caudal igual a la velocidad por área, ecuación de continuidad, y la cabeza de la bomba, pues la única forma de hallarla es a partir de un balance de energía o Bernoulli. Ya usted escoge dos puntos,
cualquiera que incluyan esa bomba, ya sea principio a final, ya sea a la succión y a la descarga, esa parte. ¿Listo? Todo lo que está antes de la bomba se llama línea de succión, todo lo que está después de la bomba se llama línea de descarga. Básicamente creo que eso fue lo que alcanzamos a conversar en la clase anterior. El día de hoy vamos a mirar la clasificación de las bombas. Ya sabemos que son las bombas, pero ellas se clasifican en diferentes tipos. Están unas bombas que se llaman bombas de desplazamiento positivo y otras que se llaman bombas dinámicas. Dentro de las bombas dinámicas se encuentran las bombas centrífugas, que son las bombas más empleadas. Y de hecho, nosotros vamos a hacer una selección de una bomba centrífuga. Bueno, digo, espero que a todos les dé para quedar como una bomba centrífuga, aunque pues bombas de desplazamiento positivo, pues también hay, solamente que las bombas de desplazamiento positivo, ya ahora vamos a mirar las diferencias. Las bombas de desplazamiento positivo se utilizan más cuando necesitamos trabajar con caudales más pequeños o cuando requerimos que el flujo sea más controlado, o sea, que eso garantiza que el caudal sea más constante. Mientras que las bombas centrífugas son más guerreras, pueden operar a diferentes tamaños, pues a diferentes, ¿cómo es que se llama? Tamaño, no, a diferentes caudales, y las hay, digamos, en un amplio rango de cabeza. Entonces, por lo general uno utiliza ese tipo de bombas centrífugas. Listo, entonces vamos a mirar la clasificación y luego que veamos la clasificación vamos a mirar qué criterios tengo en cuenta a la hora de seleccionar cuál es la más apropiada para mi proceso, ¿cierto? Obviamente, pues para poder hacer la selección necesito conocer esos dos datos que les estaba diciendo, el caudal y la cabeza de la bomba. Y luego veremos entonces algo que se llama curvas características y son como la especie de curvas que suministran los proveedores y que a partir de ahí yo voy a poder hacer la selección. Digamos ya ahí si nos metemos propiamente a lo que tiene que ser con la selección. Listo. Entonces voy aquí, si alguno tiene alguna pregunta, ya sabe, puede decírmela. Cual por ahora solo hemos visto como especie de contextualización o teoría, pero entonces vamos acá. Esos eran como los aspectos que les decía yo que debemos tener en cuenta. Algunos tienen que ver con la parte pues, del proceso como tal, lo que tiene que ver con caudal, la cabeza, el tipo de fluido, y otros sí tienen que ver con otro tipo de criterios, como los costos, el tamaño, limitaciones de tamaño, peso o espacio, los costos, la normatividad, todo ese tipo de cosas. Listo. Que digamos acá de pronto no le vamos a hacer tanto énfasis, pues porque no está, digamos, en el alcance del curso, pero que también habría que tenerlos en cuenta desde un punto de vista ya más práctico, porque claro, no podemos utilizar bombas sin tener en cuenta el tamaño, por ejemplo, las mismas, no podemos evaluar costos sin tener en cuenta costos de instalación, la compra, mantenimiento, ¿cierto? Acá quizás nos quedamos cortos porque la seleccionamos solamente en función de esas dos cosas. Igual, solo necesitamos seleccionar una. Si tuviéramos varias opciones, pues entonces ya habría que mirar a ver qué criterio utilizamos para seleccionar una a la otra. Puede ser la eficiencia, puede ser los costos, puede ser ese tipo de cosas, tamaño, etc. Esta especificación de la bomba lo retomamos mejor al final cuando estemos viendo la hoja de especificaciones, que esa hoja de especificaciones la van a tener que llenar para el proyecto. ¿Listo? Entonces, eso lo veríamos en ese momento. Listo, lo retomaríamos por cuando les muestre cómo se llena la hoja de especificaciones, pero básicamente lo que les decía en la clase anterior, una hoja de especificaciones, no solamente una bomba, sino de cualquier equipo, lo que busca es que cualquier operario, cualquier otro ingeniero, cualquier persona la lea y entienda el funcionamiento o tenga una idea del funcionamiento de ese equipo como tal. En el caso de las bombas, lo más importante es saber el caudal que se está manejando, el tipo de fluido y otras especificaciones, pero digamos que no son tan relevantes. Para eso es que igual se hace una hoja de especificaciones y ya la vamos a mirar, pues esa es la última diapositiva, entonces probablemente lo veamos el viernes. Listo, entonces vamos a mirar cómo se clasifican las bombas. Si son bombas, tienen la misma función, suministrarle la energía al fluido, ¿sí? Una energía de flujo, es decir,
el resultado final es que cuando el fluido salga de la bomba por la descarga va a tener una mayor presión en comparación a cómo entró, ¿cierto? Sabemos que todo lo que está antes de la bomba se llama línea de succión y todo lo que está después de la bomba se llama línea de descarga. Entonces, lo que está en la descarga y la presión en la descarga sea mayor a la presión en la succión. Básicamente, si yo hago un Bernoulli entre el punto antes y después de la bomba, se anularían las velocidades, asumimos que el caudal es constante, la velaria es constante, pero entonces se anulan las velocidades, se anulan la diferencia de alturas, o puede ser caso omiso a cualquier diferencia de altura, entonces le quedaría solamente la presión, que estaría asociada a esa cabeza de bomba. ¿Listo? Entonces, hay muchas clasificaciones de bombas. De hecho, como la pregunta que hacía Gustavo sobre turbobombas, creo que fue la pregunta que le hacía, pero digamos la clasificación más aceptada o la mayoría de bombas se clasifican en dos familias. Las familias que son de desplazamiento positivo o volumétrico y las bombas dinámicas. Las bombas de desplazamiento positivo, pues cada una de ellas tiene una aplicación diferente. ¿Listo? Entonces, las bombas de desplazamiento positivo utilizan caudales más pequeños, son, digamos, más de escala de laboratorio, procesos pequeños, planta piloto, no planta grande, pero tienen una ventaja y es que permiten que el flujo, el caudal, no varíe tanto. O sea, que el valor caudal, uno asume caudal constante, pero pueden haber fluctuaciones en el caudal pequeñas, pero bueno, en escala de más pequeña, esas fluctuaciones pueden tener una significancia negativa. Entonces, ellas permiten controlar más el caudal, pero, digamos, operan a una menor condición de flujo, ¿cierto? Entonces, operan a menor caudal, pero, digamos, son más o garantizan que ese caudal que están trabajando sea más estable, sea más constante. Mientras que las bombas dinámicas, ellas trabajan con altas caudales o un rango amplio de caudales, diferentes tipos de fluidos, las pueden haber de diferentes materiales. Claro que si la viscosidad del fluido es más alta o más baja, puede que la eficiencia se vea comprometida. ¿Cómo así que la eficiencia se vea comprometida? No es lo mismo uno transportar 1000 metros cúbicos por hora de agua a transportar 1000 metros cúbicos por hora de glicerina. Entonces, cuando el caudal es cuando el fluido es muy viscoso, tiene una viscosidad considerable, puede que la bomba, a pesar de que esté diseñada para trabajar con caudales grandes, la bomba se vuelve un poquito menos eficiente. Listo, pero entonces, en la mayoría de procesos industriales, las más utilizadas son las bombas dinámicas, que se clasifican en dos, en centrífugas y las axiales. La diferencia entre las centrífugas y las axiales es la forma como sale el fluido por la descarga, siendo las centrífugas las más empleadas. Ya hablamos propiamente de ellas enseguida. Pongámonos primero en las de desplazamiento positivo. Las de desplazamiento positivo o volumétricas, entonces, que son las que se utilizan a menor escala, ellas tienen una característica y es que van atrapando volúmenes de fluido y los van expulsando, los van desplazando. Listo, entonces cuando tenemos una bomba dinámica, constantemente entonces está entrando el fluido a la bomba, acá hay una cosa que se llama impulsor y el impulsor va soltando, ¿cierto? Las dinámicas. Las de desplazamiento positivo lo que hacen es que ellas van como agarrando de a poquitos y lo van soltando. Entonces, eso también favorece a que el caudal sea más constante, porque van agarrando un volumen de fluido y lo van soltando a una velocidad determinada. Entonces, vamos a poder tener un caudal, volumen sobre tiempo, más constante que con una bomba dinámica que pueden haber fluctuaciones. Listo. El hecho de que sea así, que ellas vayan tomando de a poquitos, agarrando como de a poquitos el caudal o el fluido, implica entonces que por eso no se puedan utilizar en los casos en los cuales manejamos caudales más grandes. Por eso es que se utilizan para caudales más pequeños, para que ella pueda hacer esa función. Dependiendo de cómo sea el mecanismo, como se agarra, entre comillas, el fluido, puede clasificarse en alternativas o rotativas. Ya vamos a ver más propiamente eso. Listo, aquí están las de desplazamiento positivo. ¿Cómo funcionan? Entonces, las hay de varios tipos. Por ejemplo, estas que están acá, todas estas que están acá en este dibujito corresponden a bombas de desplazamiento positivo. Miren que cuando hablo de agarrar de a poquitos, básicamente acá se ve más claro en este tipo. Esto parece una bomba como peristáltica, que son las que se utilizan pequeñitas en el laboratorio.
Entonces, él va a agarrar, el fluido va entrando por acá y sale por acá arriba. Entonces, él va como agarrando de a poquitos, de a pedacitos y va soltando. Entonces, así constantemente, a medida que va rotando esta parte interna, va favoreciendo el paso y la descarga del fluido. Lo mismo pasa acá. Pues acá de pronto no se ve tan claro como en este, pero entonces viene el fluido y él va, esos engranajes se van moviendo, entonces va haciendo, van pasando entre los espacios de los engranajes una porción de fluido, un volumen de fluido y la va soltando. Entonces eso garantiza que vaya saliendo un volumen por unidad de tiempo de fluido, digamos, constante. Acá también tenemos otras, estos engranajes tienen diferentes clasificaciones. Acá está, uno se llama émbolo rotativo, o sea, la forma como es el engranaje. Estos son engranajes y estos se llaman émbolo rotativo. Hay unas que son como paletas, aquí está, la paleta va girando, entonces va atrapando un volumen de fluido y lo va soltando, va rotando. Esta es la peristáltica, lo que decía, esta misma, esta es la peristáltica, esta se ve mucho en los laboratorios de investigación o en los laboratorios, incluso no sé si de química, pero en el laboratorio de reacciones van a ver una bomba peristáltica porque la utilizan para simular reacciones, entonces necesitamos que el caudal sea constante. Ella garantiza que vaya saliendo un caudal constante. Es una manguerita como plástica y es la como mascando y soltando. Listo, pero también las hay así. Esta es la de pistón, un pistoncito que va, digamos, permitiendo que el fluido salga y entre, salga, entre. Entonces, mire que no es que constantemente, sí, uno lo ve y sería constante, pero no es que el flujo vaya a ser derechito, sino que va, pasa un pedacito, sale, pasa un pedacito, sale, pasa otro pedacito, sale, va soltando hacia el volumen. Estas son las de desplazamiento positivo. De la parte interna, cuando hablo de parte interna, hago este mecanismo que es el que permite el paso de fluido. Esa parte interna puede ser de diferente tipo. Entonces puede ser de pistón o diafragma, que aplasta, suelta, ¿cierto? Y rotativas, o sea que la parte interna rota, como esta. Miren que acá estos discos o estos émbolos van rotando, estos engranajes van rotando. Entonces esas son las rotativas, o sea la parte interna, que es la que permite el paso de fluido, está rotando. Listo. Mientras que las alternativas son como tipo pistón, macho, como las válvulas de diafragma, pues entonces el pistoncito va moviéndose así, entonces va pasando fluido, sale, va pasando fluido, sale. Dependiendo del caudal que esté manejando, pues se va a mover más o más lento o más rápido. Necesito que salga un caudal más rápido, entonces se va a demorar más en cerrar, y así va funcionando. Listo. Lo mismo con las peristálticas. A medida que vaya aumentando la velocidad con la que va rotando el elemento de adentro, entonces va a ir de pronto atrapando más o menos fluido y entonces es el caudal. Estas son las de desplazamiento positivo. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esta? Permite que usted tenga un caudal estable, un volumen por unidad de tiempo más controlado. ¿Cuál es la desventaja de ellas? Que no se pueden emplear para caudales muy altos. Otra ventaja, si lo podemos ver, es que la parte interna puede ser, digamos, de diferentes formas. Pueden haber algunas con elementos rotativos, que son las rotativas. El elemento rotativo puede ser, por ejemplo, estos émbolos rotativos, puede ser estos engranajes, pueden ser esta, aquí no tengo en los GIFs, pero aquí abajo sí tengo la imagencita de la rotativa de paletas, lo mismo, es como una paletica, esta paleta va girando, entonces va permitiendo que pase, y va soltando, o sea, va rotando y va pasando así como un molinito, va pasando, entonces va habilitando el paso de fluido, entra, sale, ¿cierto? Pero no es continuo como si pasara por un chorro. Está aquí las bombas peristálticas. Quizás puede haber mayor precisión en las que son de este tipo, en las que son tipo diafragma o tipo pistón. El movimiento, si bien es como habilitar y cerrar, puede que sean más precisas o más prácticas a la hora de controlar caudal que, por ejemplo, estas que tienen elementos rotativos, porque el elemento rotativo puede que en cierto momento vaya persiguiendo la precisión o el tipo de empaque, algo así. Al irse moviendo, pues ese movimiento puede propiciar de pronto al hecho que se desgasten los empaques o que pierdan precisión a la hora de irse cerrando. Listo. Estas serían las de desplazamiento positivo. Como les digo, se utilizan en una menor escala, posiblemente en procesos a escala piloto, en laboratorio. Como les digo, tienen esa ventaja que usted puede controlar el caudal. Listo. A veces también puede haber una desventaja y tiene que ver con los materiales, por ejemplo, de las partes internas, que pueden que algunos materiales no sean resistentes a fluidos muy corrosivos. Entonces ahí ya pierde, digamos, función. Porque lo que vamos a ver ahora, las bombas centrífugas, es que ellas se pueden elaborar en muchos materiales, prácticamente el mismo material de la tubería, acero u otro material. Entonces pueden tener una mayor resistencia a la corrosión que esto.
No sé si tengan alguna pregunta de este tipo de bombas de desplazamiento positivo. ¿Por qué desplazamiento positivo o volumétricas? Volumétricas es porque van cogiendo un volumen de fluido y lo van soltando. Y desplazamiento positivo es porque como que lo impulsan a medida que lo toman. Listo. Alternativas, pistón. El pistón va como habilitando, cerrando, ¿cierto? Esas son las alternativas. Y rotativas es porque la parte interna es como la que atrapa y va soltando, rota. Listo. Y puede ser que esa parte interna sea de diferente tipo. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario sobre el desplazamiento positivo, alguna duda, eh, algo que decir. Profe, Sí, ¿cuál es la Jaime. dificultad de, a ver, o sea, viendo el mecanismo, aparentemente pues no es tan complejo, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no se pueden hacer más grandes? ¿Por qué no se pueden utilizar a mayor escala? Más allá del problema del caudal, porque pues no veo la razón así como muy explícita. Pues no que ya pierda como digamos la precisión y quizás mantener una parte interna como esta, que quizás más grande no va a tener tanta precisión, va a también implicar mayores costos. Si las comparo, por ejemplo, con una de centrífuga que va a tener la misma grado de imprecisión que a estas, cuando ya sean más grandes, y que la parte interna es mucho más sencilla y puede ser, digamos, más económica. Esa puede ser una razón, porque la parte interna de las bombas, de estas bombas de desplazamiento positivo, implica pues que usted tenga esta parte interna móvil y puede llegar a ser más costosa y más compleja, digamos, de realizar a una escala grande, y el hecho de que las lleve a una escala grande puede que genere mayor, que pierda, digamos, la precisión que se tiene a la hora o la exactitud a la hora de manejar un caudal determinado. Entonces ya ahí prácticamente esta, que puede tener el mismo grado de precisión, se vuelve mucho más práctica a la hora de trabajar con diferentes materiales, a la hora de trabajar, por ejemplo, costos, porque ya esto simplemente tiene una parte interna que es solamente el impulsor que se está moviendo y ya. Mientras que ahí entonces tengo que tener en cuenta el engranaje o los émbolos, si voy a utilizar émbolos, el material y eso. Entonces, es eso, va perdiendo a medida que el tamaño aumenta, digamos, la capacidad de garantizar que el caudal sea más constante, más estable, va perdiendo, por así decirlo, como precisión, y construirlas más grandes puede inclusive implicar mayores costos debido a que las partes internas son más, y entonces con una centrífuga puedo lograr la misma precisión, manejar el mismo caudal y quizás de una forma más económica y quizás con materiales mucho más resistentes a corrosión química o a corrección mecánica. Eso es básicamente una de las razones por las cuales ellas ya pierden uso a una mayor escala. Claro, uno puede hacerla porque tiene los engranajes, pero entonces si esto se va haciendo más grande, entonces quizás ya vaya perdiendo el volumen que va atrapando el espacio entre los engranajes. Los engranajes va, digamos, a tener mayor desviación, mayor incertidumbre, entonces ya no va a ser tan bien controlado el caudal, que era una de las ventajas de ellas, mientras que en una escala más pequeñita sí puedo garantizar eso. Entonces ya empieza a perder por otros aspectos como costos, tipo de materiales, por ejemplo, si estoy utilizando tipo pistón, los materiales del pistón, todo eso, también teniendo en cuenta pues que si está en contacto directo esto con el fluido, debo garantizar que los materiales sean, digamos, inocuos, que permitan que no generen corrosión ni nada de eso. Entonces ya son ese tipo de aspectos los que van, digamos, restándole, digamos, protagonismo o restándole aplicabilidad. Porque sí, se pueden hacer grandes, claro, pero ya, digamos, van perdiendo, digamos, la ventaja que tenían inicialmente y se vuelven de pronto un poquito más costosas que las otras. Eso es una ventaja. Estas pueden entonces, no con una exactitud muy buena, no muy buena, no, una exactitud buena, pero no así tan pro como puedas tener estas en bajos caudales, son más baratas, son más prácticas porque la parte interna que está en contacto con el fluido es solamente una parte que se llama impeller, que es el impulsor, y ya. Esa es como la razón principal, y que puedo tenerlas en diferentes materiales. Aquí no tengo eh, mucha limitación en eso. Y listo. Esa sería como una razón, Jaime, ahí. Ok, entendido. Listo. Entonces vamos ahora con las bombas centrífugas. Ya hablamos de las de desplazamiento positivo. Si alguno tiene una pregunta, pues me puede ir diciendo, levanta la mano, en el chat, como quieran. Las bombas centrífugas, que estas sí vamos a hablar más propiamente. Entonces, las bombas centrífugas pueden alcanzar caudales muy altos, obviamente no
o sea, súper así, pero caudales muy altos, por ejemplo, de 5.000 a 6.000 galones por minuto y pueden suministrar cabezas de energía hasta de 600 pies, pues cabezas HV hasta de 600 pies, se manejan a diferentes RPM, se utilizan en la mayoría de industrias porque prácticamente sirven para todo, pues desde caudales pequeños hasta caudales altos, hasta cabezas pequeñas hasta cabezas altas. Si una bomba centrífuga no, no cumple con su función, es poco probable que encuentre otra bomba que lo haga. Se pueden elaborar de diferentes materiales, básicamente son más económicas. Una desventaja puede ser el tamaño, porque involucran de pronto un tamaño más grande y realmente la bomba no es solamente lo que entra en contacto con el fluido, sino que la bomba también incluye un motor que se conecta a la bomba a través de un eje y el impulsor, que el que realmente está en contacto directo con el fluido es el impulsor. Entonces, básicamente, la bomba tiene acá esta la succión o la aspiración, bueno, succión, esa palabra aspiración, succión, y entonces cuando el fluido es succionado, entra acá a la parte interna de la bomba, donde está una imagen que esté más bonito, no está bonito, que esté acá el impulsor, aquí está el impulsor, este impulsor está moviéndose a unas RPM determinadas, y cuando el fluido entra, lo que hace el impulsor es impulsarlo, y él sale en la descarga con una mayor presión. El impulsor está moviendo, entra el fluido, entonces lo que hace el impulsor es como coger el fluido y lo arrastra, ¿cierto? Lo lleva a una velocidad determinada sin atrapar, digamos, un volumen, porque de hecho el impulsor tiene un diámetro más pequeño. Mire que el impulsor no es que agarre como pasa con las volumétricas, sino que o desplazamiento positivo, sino que el impulsor, digamos, lo que hace es, él está moviendo, entonces parte de esa energía asociada al movimiento angular, al movimiento de rotación que tiene el impulsor, se transfiere también al fluido. Pueden ser de dos tipos, como lo menciona acá, centrífugas y o axiales. Esta clasificación centrífugas o axiales está asociada a la dirección en la cual sale la descarga. Esta es la succión, ¿cierto? Esta es la bomba. Si sale de manera perpendicular así, es una bomba centrífuga. También las puede haber axiales, y es que si entra en esta dirección, esta es la bomba, sale en la misma dirección. O sea, no hay cambio en la dirección de flujo. Esta es axial, entra por la misma dirección en la que sale en la misma dirección en la que entra, perdón, y las centrífugas es que sale perpendicular. ¿Por qué es más utilizar las centrífugas? Por el hecho de que la mayoría de veces las bombas se emplean básicamente para desplazar fluidos verticalmente. Entonces, de aquí, de cierta manera, también aprovecho el hecho de que la bomba va a soltar el fluido ya en una dirección perpendicular a cómo entra. Entonces, eso favorece, digamos, también a que se pueda garantizar la cabeza de la bomba y de que requiera menos potencia, porque de hecho ya la estoy guiando en esa dirección. Mientras que con la bomba axial, si quiero hacer eso, pues si hacen la misma dirección, aquí sí tendría que colocar, por ejemplo, un codo o algo así para poder ir hacia arriba. Pero estas se pueden utilizar si el desplazamiento es horizontal. Que si ya es horizontal, no me sirve a mí, pues no tendría gracia que yo haga el movimiento hacia arriba vertical si el desplazamiento es horizontal, ¿cierto? Entonces puede usar una axial. Ambas son dinámicas. Cuando hablo de dinámicas es porque tienen un impulsor allá. Entonces cambiaría la descarga. La descarga en las de centrífugas está como, es como está acá. Este cosito, como está acá, mientras que en las axiales sería como hacia atrás. Listo. Acá vemos una bomba normal, aquí está el motor, el eje, y acá está como la bomba directamente. Ahí adentro está el impulsor que se va moviendo a una velocidad determinada. Por acá entra el fluido a una presión de succión y por acá sale hacia arriba a una condición de descarga determinada. Listo. Van perdiendo entonces, ¿cómo se llama? Van perdiendo eficiencia a medida que el fluido se va volviendo más viscoso. Pues no es lo mismo, por ejemplo, que cuando llega el impulsor va a una velocidad determinada, llegue un fluido menos viscoso, ¿cierto? Que ofrezca menos resistencia al movimiento, entonces va a ser más fácil transferirle energía a ese fluido a que llegue un fluido más viscoso, ¿cierto? Entonces incluso el hecho de que haya un fluido más viscoso va a implicar que se vea, digamos, condicionada a las RPM, ¿cierto? Entonces la velocidad a la que gira la parte interna o el impulsor. Otra desventaja de este tipo de bombas
que no pasa con las bombas de desplazamiento positivo, es que las bombas centrífugas necesitamos cebarlas. Es muy común cuando se haga una operación que involucre una bomba, que le digan, "Ah, hay que cebar la bomba". De hecho, cuando uno opera la bomba en un laboratorio, en el laboratorio unitarias, uno debe cebar la bomba. ¿Cómo así que cebar? Uno cree que cebar está asociado a, pues a, como a grasa, ¿cierto? Engrasar. No. Las bombas, como se los he dicho varias veces, en la línea de succión, no está bien que no haya fluido, o sea, que no haya líquido, ¿cierto? O sea, que si la bomba hay ahí eh, aire u otro gas, la bomba empieza a fallar o va a ser perjudicial para la bomba, puesto que la bomba está diseñada para trabajar con fluidos líquidos. Entonces, cuando hablamos de cebado, es garantizar eso, es garantizar que la línea de succión tenga fluido líquido. Listo, entonces, en algunas bombas viene ya una llavecita para la ceba. Lo que usted hace es, si la bomba lleva mucho tiempo sin utilizarla, entonces usted la va a prender, entonces para que no haya problema, por ejemplo, cuando usted va a arrancar un proceso que no tiene, nunca ha pasado fluido por ahí, entonces fluido líquido, entonces básicamente hay una valvulita que se llama de ceba, que uno la abre para que la succión tenga fluido y se garantice el correcto funcionamiento de la bomba. Entonces, cuando se habla de hacer cebado, entonces quiere decir eso. Quiere decir, entonces, garantizar que la succión de la bomba tenga fluido líquido. ¿Listo? Para evitar que haya presencia de aire o gas, o otro gas que básicamente va a implicar que la bomba requiera un mayor esfuerzo a la succión, mayor succión para lograr succionar, para lograr aspirar el fluido líquido. Eso va a hacer mayor desgaste, mayor consumo de potencia y a la larga la va a ir dañando. ¿Listo? Entonces, cuando les digan cebar es eso. Yo cuando era estudiante, ay, que hay que cebar, uno lee la guía de laboratorio unitario, cebar, hay que echarle, pues, a mí la palabra cebar, no sé si a ustedes también, la palabra cebar la veo como más como cebo, pues como engrasar. Yo dije, ¿será que hay que engrasar de pronto el motor o algo? Pero no, ya uno ve que cebar y ahí están las bombas, después miramos si encuentro alguna imagen ahí, uno mira y tiene una llavecita adicional, una válvula adicional conectada, digamos, a fluido, usted la abre y ahí ya la cebó. Pero garantiza eso, o sea, antes de operarla, si va a empezar de cero o a operarla en cualquier punto, hizo mantenimiento y la pagó algo, porque igual las bombas, las válvulas antirretorno es por si falla algo y no se vuelva el fluido, ¿cierto? Pero digamos va a empezar de cero, la montó, la desmontó, hizo mantenimiento, lavado, lo que sea. Entonces, antes de empezarla nuevamente, abre la válvula de cebado, ceba la línea de succión y ya on, inicia la operación de la bomba y ya no corre el riesgo de que pueda, digamos, sobreexigirle a la bomba dado que hay aire en la línea. Entonces, cebado es eso. Esa es una desventaja de este tipo de bombas. Y es que si no está cebada o si tiene aire o fluido gaseoso en la succión, pues entonces va a implicar mayor desgaste. Mientras que en estas no, está, pues si aquí hay aire, pues ella, mira que ya no tiene nada que ver. La parte móvil siempre va a dar la vueltica y coge, suelta, coge, suelta. Ella sigue normal el funcionamiento hasta que aparezca ya el fluido. Acá sí hay problema entonces, porque ella requiere, digamos, succionar como tal el fluido, entonces pues el líquido que nos interesa, entonces al haber aire, pues, va a generar mayor esfuerzo, listo. Igual pueden haber bolsas de aire, aire presente, entonces siempre es recomendable hacer ese cebado. Las ventajas muchas, porque es que lo de cebado es simplemente una precaución que yo debo hacer. Eso no se ve ni siquiera como desventaja. Bueno, bueno, se puede ver como desventaja, pero realmente es garantizar el correcto funcionamiento de las cosas. Usted no, una desventaja del televisor no es que usted no pueda desconectarlo, ¿cierto? O sea, usted lo correcto es apaga el televisor y ya después va y lo desconecta, ¿cierto? Si quiere desconectarlo. No es una desventaja, es que usted no puede desconectarlo de una porque en algún momento lo daña. Pues no sé si daña el televisor, nunca lo hago, pero eso no es una desventaja del televisor, es una forma de garantizar que dure más, poniendo como un ejemplo así bobo. Pero lo mismo acá, entonces, si yo necesito que la bomba funcione bien, necesito entonces, bueno, sé que debo cebar, garantizar que haya fluido líquido en la línea de succión, pues hago el cebado. Eso no es que sea, para mí no es una desventaja, para mí es una prevención que hay que tener
para garantizar el correcto funcionamiento de las cosas, ¿cierto? La garantizar el correcto funcionamiento de algo no es una desventaja, es garantizar que funcione, o sea, es algo como lógico, uno debe hacer eso con todos los equipos. Entonces, bueno, de pronto, porque ya funciona, solamente que obviamente para poder arrastrar el fluido líquido, luego de tener una columna de gas o bolsas de aire antes, pues va a sobreexigirla. Y eso puede tener mayores implicaciones, no sé si recuerdan cuando hablamos de succiones positivas y succiones negativas. Entonces, si es succión negativa, o sea que el líquido está por debajo del nivel de la bomba, pues va a desgastar más, ¿cierto? Mientras que es cabeza positiva, puede que no haya tanto desgaste, pues también el hecho de la altura. Pero ya eso es una condición para garantizar el correcto funcionamiento de las cosas. Listo, entonces se va a obedecer. Ya les queda claro si en algún momento le dicen, ay, hay que cebar la bomba, ya saben, cebado de la bomba es garantizar que la línea de succión tenga el fluido líquido para que la bomba no se dañe debido al hecho de que tenga que succionar primero el gas y luego eso, que puede poner, digamos, en riesgo su correcta operación. Y lo de los fluidos líquidos, pues, perdón, viscosos, está con el hecho de que, aquí está mejor, este impulsor se está moviendo a unas RPM y esas RPM me las da el motor. Y ya cuando yo compro la bomba, ya está diseñada para que se muevan unas RPM determinadas. Entonces, si el fluido es muy viscoso, entonces esas RPM no se van a garantizar. Porque claro, cuando el fluido choca con el impulsor o impeller, es muy común que en las diapositivas o en los otros textos, al ser en español, hablen de impeller, es lo mismo, que el impulsor ya no se mueva a las mismas RPM iniciales, porque al ser un fluido más viscoso, de cierta manera va a ejercer mayor resistencia al movimiento y también va a implicar que ese impeller vaya como frenándose, ¿cierto? Entonces, esa sí es una desventaja, porque yo tengo que establecer las RPM a la cual va a moverse ese impulsor. Entonces, si ese impulsor, como el impulsor entra en contacto directo y su movimiento está asociado al contacto con el fluido, ya entonces quiere decir que si ya me extralimito en la viscosidad del fluido que estoy manejando, entonces ahí sí ella no va a funcionar tan bien. Ahí sí yo la veo como una desventaja. Lo del cebado lo veo más como una prevención. Listo. ¿Qué más? No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario hasta acá, algo que decir, dudas. Sí, profe, una duda. Entonces, en caso tal de que usted quiera armar una planta, por ejemplo, grande, ¿cierto? Un proceso a gran escala, y usted necesita mover un fluido viscoso, teniendo en cuenta esa restricción con este tipo de bombas, ¿cómo haría? No, pero es que sí funcionan con fluido viscoso, pero solamente, digamos que yo necesitaría unas mayores RPM para poder utilizarlo. O sea, el impulsor, las velocidades del impulsor pueden ser varias, pues tiene varias RPM. Entonces, probablemente ahí necesite que las RPM de mi impulsor sea mayor. Y unas mayores RPM, pues se traducen a un mayor consumo de energía para que se mueva, pues para que el eje se mueva a esas RPM. Así, digamos que es eso, es que cuando vayamos a trabajar con fluidos más viscosos, pues sí las puedo utilizar, claro está. De hecho, eso, sino que en fluidos más viscosos, pues ya implicaría que yo tenga que utilizar un impulsor que se mueva a unas revoluciones por minuto más altas. No quiere decir que no se puedan utilizar, sino que ya no sería lo mismo manejar un fluido poco viscoso que quizás necesite que el impulsor o baste con que el impulsor se mueva a unas RPM más bajitas, que cuando la viscosidad es más alta, entonces necesite unas RPM mayores para garantizar que salgan a la misma presión de descarga. Es eso, simplemente. Y obviamente, mayor velocidad, mayores RPM implica mayor movimiento del eje, mayor consumo del motor y mayores costos. Ya eso sí sería, es eso. Pero digamos que no hay más. Ya sería esa una desventaja, pero no hay, digamos, otras opciones, por así decirlo. Más Ok, preguntas, comentarios. Recordémonos que de todas maneras acá nos enfocamos mucho en la parte de procesos, de parámetros de operación como cabeza y caudal y con eso garantizamos la selección. Pero yendo más allá, otro tipo de aspectos que pueden estar condicionados o estar relacionados con las desventajas que se hablan son otros aspectos como costos y de materiales y tamaños y esas cosas. Entonces ahí es como hablándolo de esa manera o ese contexto general. Listo. No sé si alguien más tiene otra pregunta, otro comentario.
Listo. Bueno, entonces, ¿cómo selecciono? ¿Cierto? O sea, aquí en el proyecto yo sé que a la mayoría les va a dar bombas centrífugas, lo espero. Espero que no haya ninguna sorpresa y a alguno le dé bomba de desplazamiento positivo. Pero cuando estemos, digamos, en otro tipo de situación y necesitemos decidir qué tipo de bomba escojo, pues entonces yo tengo que tener algunos criterios para saber cuáles escojo. Esta tabla que está acá, básicamente es una tabla muy descriptiva que quizás no puede darle a uno mucha idea, pero es como una especie de cuadro comparativo entre las bombas de desplazamiento positivo y las bombas dinámicas. Cuando hablamos de bombas dinámicas pueden ser o axiales o centrífugas. Ya usted puede escoger entre axiales o centrífugas dependiendo de la dirección en la que quiera que salga el fluido. ¿Cierto? Pero al principio es el mismo, un impulsor que está moviendo, pasa el fluido, le transfiere energía y él sale, ya sea centrífugo hacia arriba o perpendicular a la posición de la bomba, pues a la entrada, perdón, o la axial es que sale en la misma dirección. Ya eso es criterio quizás de la misma configuración o la necesidad que usted tenga. En el desplazamiento positivo, pues ya la parte interna, que es que engranajes, émbolos, paletas, pistón, pues básicamente el principio de operación es el mismo. Listo. Aquí básicamente estamos mirando algunos criterios que son importantes. Por ejemplo, el caudal, cuánta capacidad tiene. Las bombas centrífugas manejan caudales, manejan caudales medios o grandes. Las bombas de desplazamiento positivo bajo, esta es un problema. Lo de la autosucción, digamos que hablar de autosucción o está más relacionado también con la parte del cebado y eso, digamos que es mucho menos incidente que haya, digamos, gas en la línea cuando tenemos una bomba de desplazamiento positivo, pues porque igual él se va moviendo así y va atrapando fluido hasta algún momento aparezca el fluido líquido, ahí no hay ningún problema, mientras que con las de desplazamiento, pues con las bombas centrífugas o las bombas dinámicas tenemos el problema del cebado, el peso, entonces acá hay que mirar el peso, no el peso, sino por el peso como la relación entre el tamaño o el peso de la bomba en función de la capacidad que puede manejar. Entonces aquí vemos que quizás estas bombas centrífugas en función del caudal, ¿cierto? Que manejan, si ambas manejan el mismo caudal, entonces probablemente una bomba centrífuga va a pesar menos. Costos de mantenimiento, tiene mayores costos, por ejemplo, en las bombas de desplazamiento positivo, porque hay que hacer mantenimiento a esos engranajes, a las partes internas que funcionen bien, empaques, todo eso, mientras que las bombas dinámicas o centrífugas o axiales, cualquiera de las dos, es mucho más fácil de mantenimiento. Básicamente la parte interna es el impulsor que se está moviendo, mientras que en la otra va a garantizar que los engranajes engranen bien, que los émbolos estén bien, que funcionen bien los empaques del pistón. Es el ruido que producen, aquí está, digamos, una relación de ruido, también puede ser un criterio que hay que hacer. El costo, es mucho más costoso de pronto, si estamos hablando que tengan la misma capacidad, más costosa una bomba de desplazamiento positivo que una bomba centrífuga, esa es otra razón. También relacionado con costos de mantenimiento está el tiempo que yo necesito, en los intervalos de tiempo bajo los cuales yo debo hacer mantenimiento. Entonces, como requieren mayor mantenimiento de esas partes internas, entonces va a haber, digamos, poco espacio de tiempo entre un mantenimiento y otro, o sea, cada 3 meses, cada 6 meses, cada cierto periodo, mientras que con las bombas centrífugas o axiales, o sea, las dinámicas, puede ser que esos periodos de mantenimiento estén más distanciados. Eso como una especie de cuadro comparativo, cualitativo, o sea, con algunos parámetros, pero quizás eso puede ser sí o no en función también de las necesidades, en función del volumen, pues del caudal que necesito procesar, en función del tipo de proceso, en función del tipo de fluido, ¿cierto? Si queremos tener, digamos, una justificación que se salga de lo descriptivo, de lo cualitativo, y queremos ir de pronto más en función de algo cuantitativo, podemos utilizar esta gráfica que está acá. Esta gráfica nos permite a nosotros establecer cuál es la bomba más apropiada entre una bomba centrífuga o una de desplazamiento positivo. Centrífuga porque son más utilizadas las centrífugas o las que las axiales, pero podría ser también axial. Y este gráfico, digamos, es mucho más
objetivo que la parte, digamos, anterior, que es, pues, eso depende, pues no puede decir que es más costosa una que la otra, no tienen que tener la misma capacidad, manejar el mismo caudal para usted poder compararla, ¿cierto? Lo de el ruido y esas cosas, eso es como más descriptivo o algo así. Pero si queremos tener una justificación mucho más fundamentada en los requerimientos reales, entonces podemos utilizar esta gráfica que está aquí y que básicamente entramos a ella en función de dos cosas. Una, la cabeza de la bomba, ¿cierto? La cabeza que yo necesito suministrarle a ese fluido, que entonces la calculamos con un balance de energía, un Bernoulli, y el flujo o caudal. Por ejemplo, este está acá en galones por minuto y aquí está la cabeza en pies. Acá es mucho mejor utilizar este tipo de herramienta porque vamos a entrar a ella con los datos que yo tengo de mi proceso real. Va a ser algo más aterrizado a las condiciones reales, no como la tablita, que es muy importante usted tener en mente, las desplazamientos positivos son esto, funcionan para esto, manejan estos caudales, la parte interna, estas son las desventajas, las dinámicas, bueno, que es teoría, pero digamos que con esto nos sustenta mejor una selección. Este gráfico tiene varias zonas. La zona que está aquí arriba, o sea, esta línea que está acá, hacia arriba, esta línea, esta zona, perdón, que estoy aquí rayando, corresponde a bombas de desplazamiento positivo. Esta zona que está acá, entre estas dos líneas, corresponde a cualquiera de las dos, como una transición. O sea, cualquiera de las dos le sirve. Si queda en esta zona, pues en esta zona delimitada por estas dos líneas. Listo. Si queda ya de aquí para abajo, si queda esta línea para abajo, o sea, toda esta zona, es una bomba centrífuga. Si queda en esta parte centrífuga que vaya a una velocidad de 3.500 revoluciones por minuto. O sea, que esa sea las revoluciones por minuto del impulsor. Si queda en esta zona limitada acá, es que sea centrífuga, pero que la velocidad del impulsor sea 1.750 revoluciones por minuto. Y si queda por acá, es centrífuga, pero las revoluciones del impulsor son 1.200. O sea que básicamente tenemos una, 2, 3, 4, 5 zonas. 3 de esas zonas corresponden a bomba centrífuga. Ya dependiendo de bomba centrífuga, puedo establecer la velocidad del impulsor de la parte interna que se está moviendo. Entonces puede ser 3.500, 1.750 o 1.200. Ya de aquí estamos como cualquiera de las dos me sirven. Y la quinta zona sería bomba de desplazamiento positivo. ¿Cómo defino eso? Entonces en función de caudal y cabeza. Miren que para los caudales más bajitos, bueno, aquí yo no, bueno, la mayoría de bombas de desplazamiento positivo está para caudales pequeñitos, pues, es lo que se espera. Acá también hay algunos tips o algo atrás en esta leyenda de la gráfica que ya de entrada le dicen cuál escoger. Por ejemplo, básicamente la viscosidad grande de 1000 centipoises. Entonces, generalmente seleccione bombas centrífugas, a menos que la capacidad del bombeo caiga en la parte de acá, o sea, caiga en la zona nombrada, zona de desplazamiento, bombas de desplazamiento positivo. ¿Qué quiere decir eso? Ninguno me lo ha preguntado, no sé si probablemente alguno lo vaya a preguntar, y es qué pasa si queda en la zona donde sirven las dos, pasaba con el régimen en transición, ¿cierto? Que uno se iba por el turbulento o al laminar, dependiendo de qué tan cercano estaba, o de 4.000 o de 2.000. Miren que acá dice el gráfico, que escoja centrífuga a menos de que quede en esta zona de acá. A menos de que quede en la misma zona, la zona propia de bombas de desplazamiento positivo, escoja centrífuga. O sea, si queda acá, en la zona, digamos, ambigua, en la zona de las dos tipos de bombas, mejor escoja una centrífuga. Esa es como una, podríamos confiar en eso. Aunque en teoría, pues también serviría el desplazamiento positivo, pero ya de cierta forma aquí condiciona esto. Si la viscosidad es mayor a 1000 centipoises, entonces tampoco no las coja, no escoja centrífuga, sino entonces desplazamiento positivo. Si tiene gases que no están disueltos,
con un porcentaje de sol de gases mayor al 5%, tampoco escoja centrífugas. Claro, las bombas centrífugas funcionan es para fluido líquido. Entonces, si tiene gases ahí, pues entonces sí puede haber oxígeno disuelto u otro gas, aire disuelto en el líquido. Entonces, en ese caso, no escoja una centrífuga. Pueden un riesgo su operación, escoja entonces la otra, ¿cierto? Si tiene sólidos, pues ojo que estos sólidos no son los sólidos que ustedes tienen en el proyecto. Cuando hablamos de sólidos, estamos hablando de sólidos suspendidos. Otra cosa son sólidos como ustedes los tienen, que usted, el puré ya es, digamos, una mezcla homogénea. Entonces ya está ahí, digamos, pues muy consistente, con mucha consistencia, mucha viscosidad, pero es homogénea. Una cosa es eso, otra cosa es a tener sólidos disueltos o suspendidos ahí, o sea, que se evidencien las dos fases, una mezcla heterogénea. Si el contenido es sólido y es una mezcla de ese tipo, entonces tampoco escoja la centrífuga. Entonces ahí sería una de desplazamiento positivo. Y por ejemplo acá, si la bomba de pronto no va a funcionar de manera automática, eso tiene que ver es más como con el autocebado, la autosucción, entonces que eso es algo que tienen algunas bombas. Entonces, básicamente, ubicamos primero en función de la cabeza y el caudal, en qué zona quedó. Si quedó en parte que corresponde a bombas centrífugas, miro cuál es la velocidad del RPM. Si quedó en esta parte, digamos, que sirve en cualquiera de las dos, lo más aconsejable es irse por la centrífuga. ¿A qué velocidad? 3500. Si queda propiamente en la parte que dice bomba de desplazamiento positivo, se queda con la bomba de desplazamiento positivo y tener en cuenta de pronto estas otras sugerencias en las cuales no use bombas centrífugas. Mire que dice, generalmente se seleccionan bombas centrífugas a menos que, o sea, si se cumple alguna de estas restricciones, no escoja centrífuga, entonces iría con bombas de desplazamiento positivo. Pero la primera prueba que uno hace es evaluar la cabeza y los galones por minuto. Listo. Por ejemplo, no sé, creo que, no sé si Cristian o Juan Sebastián, que sé que ya lo estaban haciendo, si tienen el dato de la cabeza de la bomba del proceso, del proyecto. No sé si el caudal, pues el caudal es, no sé, habría que pasar la galones por minuto. Pero para que miremos, por ejemplo, en alguno de los casos de ustedes, qué tipo de bomba les daría. No sé si de pronto tienen Juan Sebastián o Cristian ya la cabeza de la bomba, habría que pasarla a pies y el Pues caudal sí, en voy a galones por pasar la piel, minuto. le digo el dato. La voy a Listo. pasar a esa manera y le digo el dato. Profe, Listo. Y miramos. la mía en pies son 1532. En 1532, listo, miremos entonces Sí. primero la de Cristian. Y tienes el caudal en galones por minuto. Sí, profe, déjame un momentico, yo me lo miro. Listo, entonces, Cristian dijo 1532 en pies. Entonces aquí está 100, aquí está 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 1500, que sería la de Cristian, esta es 1500. Uno, pues, derechito. Y ya después miramos el caudal. Profe, una pregunta algo grosera. ¿Esa tabla no existirá en sistema internacional? La verdad no la encontré en sistema internacional, porque el libro, de hecho, es la versión en inglés. No, no sé si haya una versión del libro en español, pues que, sí, que las tengan en el internacional. Habría que buscarla. Profe, Aquí está, así la de la diapositiva está la referencia, pero yo no la encontré, o al menos no encontré el libro público, entonces utilicé mejor esta, pero probablemente esté, pues igual el cambio. ¿Cuál sería el caudal, Cristian? 32 galones por minuto. 32. Ajá, sí, sino que Entonces acá es, yo creo ¿cómo? que ¿cómo es que se llama este? En la cabeza me faltó considerar unas cositas, entonces da más bajita. Bueno, pero bueno, no Porque importa. yo creo que queda como el orden de 250 o así, porque yo creo que me falta considerar unas cosas. Pero hasta el momento el Ah, dato que profe, tengo es bueno, ese. a mí me da como, Listo. o sea, como dice el compañero Cristian, a mí la cabeza de la bomba me da por 240,6 y el caudal en galones 31,7. Listo. Entonces vamos Epa. primero vamos con Cristian y después vamos con Juan Sebastián. Entonces, 1500, que era lo que le había dado no estoy, todavía no sé si la cabeza está bien, pero bueno, esa 1500 sería la cabeza que le dio a Cristian.
y el caudal es 32, este es 10, 20, esta sería la de 30, esta sería la de 40, entonces 32 es por acá. Yo creo que sí, Cristian tiene que ser más bajita esa cabeza, Sí, sí, porque aquí a usted le está dando que tiene que utilizar una bomba de desplazamiento sí, positivo. sí, pero no, de Ahora, hecho sí. Pues pero ese es el dato que tengo hasta el momento, pero yo soy dale, consciente que tengo que considerar otras cositas ahí. dale, no hay problema. Entonces acá vemos que a Cristian, bueno, le daría, si son esos datos, una bomba de desplazamiento positivo, tendría que ser la que lo utilice. Juan Sebastián tiene el mismo caudal, pero tiene una cabeza de 200 y punta, ¿cierto? 240.6. Este es 100, este es 200, 300, entonces 240 sería más o menos para acá. Listo, allá Juan Sebastián, por ejemplo, entonces el grupo de Juan Sebastián, Daniela, Juan Sebastián y el que su compañero es Cristian, ¿cierto? No, el otro Cristian. Cristian, sí, el otro Ujú. Cristian. De ese grupo, entonces ellos, por ejemplo, si la cabeza que halló Juan Sebastián está bien, utilizarían una bomba centrífuga y en este caso una bomba centrífuga que tenga pues que el impulsor tenga una velocidad de 3500 RPM. Por ejemplo, esa es la forma, digamos, para hacerlo de manera más objetiva, de establecer cuál es el tipo de bomba que yo necesito. Entonces, ¿qué va a hacer, por ejemplo, Juan Sebastián en este caso? Y Cristian también, pues yo creo que esa cabeza de Cristian es más abajo, entonces lo que van a hacer es, ya cuando vamos a seleccionar la bomba, entonces ya ellos saben que la bomba que van a utilizar es una bomba centrífuga y la velocidad del impulsor es de 3500 RPM. Porque es importante que sepamos qué es bomba centrífuga y las RPM, porque nos vamos a dar cuenta ahora cuando miremos los catálogos de los proveedores, que los proveedores presentan la información también en función de esas RPM. Entonces, si la sugerencia es que trabaje con 3500 RPM, no estaría bien que yo seleccione una bomba, por ejemplo, que trabaje con 1750 RPM o con 2900 RPM. Usted puede decir, ah, profe, es que no encontré un catálogo de 3500. Probablemente sí lo encontró, pero si no lo encontró, sino que sí hay, sino que hay que buscar más. Entonces, claro, a veces las más comunes pueden ser 3500, 1750 RPM, pero la idea es, por ejemplo, si da por acá por 1200, entonces sería buscar esas RPM. Listo, pero esa es la forma de leer, miren que es muy fácil. Desde que usted tenga el caudal y tenga la cabeza de la bomba, con esos dos datos ya usted acá tiene una herramienta para poder decir, bueno, según el gráfico, este gráfico del centro, y la hora de las referencias está. Eh, bueno, con esta información yo ya puedo justificar cuál es el tipo de bomba que necesito. ¿Cuáles serían las ventajas de la bomba centrífuga? Y si se pega esto, maneja buen caudal, tiene menor costo, sirve para operar diferentes tipos de fluido, grandes capacidades, se pueden elaborar diferentes materiales, son menos ruidosas, tienen menores costos, de ahí, ¿cierto? Que quizás hace la comparación más cualitativa, ¿no? Como que, bueno, en cambio acá tenemos una herramienta mucho más efectiva a la hora de hacer eso. No sé si de pronto sé de Cristian y de Juan Sebastián porque me estuvieron preguntando, pero no sé si de pronto otro grupo ya también tiene la cabeza de la bomba y miramos, pues por si quieren mirar. Probablemente les debe dar por el orden de 200, les debe haber dado, porque no creo que varíe mucho la cabeza, así tengan diferentes tipos ya esos datos casi no varían de grupo a grupo, pero si otro grupo lo tiene, me puede decir y miramos de una vez. Por ejemplo, ya ellos, yo creo que está bien lo que hicieron, pues al menos, bueno, hay que mirarlo de Cristian, pero lo de Sebastián, yo creo que sí da por esos lados, entonces ahí sabemos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso que me dé bomba de desplazamiento positivo? Con bomba de desplazamiento positivo, pues ahí, bueno, primero lo pondría en duda, pero lo segundo es que hay catálogos para bombas de desplazamiento positivo, también se pueden encontrar. Aunque claro, no es como lo más común de que una bomba de desplazamiento positivo se use en un proceso industrial. Quizás ahí el caudal puede ser el que esté condicionando para que nos dé bomba de desplazamiento positivo, no tanto la cabeza, porque pues la cabeza de 1500, que fue el dato que me dio más o menos Cristian, pues usted puede tener cabeza de 1500 y que le entre en la zona de bombas centrífugas, pero lo que cambiaría sería mayor caudal. Entonces ahí de pronto es el caudal que no es tan alto según la escala de la tabla, para que no quede en zona de bomba centrífuga, ¿cierto? Porque cabeza, pues mire, usted tiene una cabeza hasta de 2000 y le puede quedar en zona de bomba de bomba centrífuga o en la zona donde puede buscar cualquiera de las dos. Lo que modifica más eso es como el caudal, ¿cierto? Y las bombas de desplazamiento positivo se utilizan más en los casos en los cuales tenemos caudales más pequeños.
Listo, no sé si tengan alguna pregunta o algún otro grupo tenga un dato que nos quiera compartir como para mirar o algo que decir. De todas maneras, pues ya creo que es muy fácil, ya todos los grupos lo podrían hacer una vez tengan la cabeza. Entonces, lo importante de este gráfico es, listo, poder entonces justificar o sustentar mi escogencia, sea en bomba de desplazamiento positivo o en bomba centrífuga. Y si es bomba centrífuga, entonces tener claridad en cuál es la velocidad del impulsor que sugiere, 3500, 1750 o 1200. Puede que el proveedor no tenga, por ejemplo, 3500, pero entonces puede tener 2900 RPM, pues valores cercanos, es como la sugerencia, porque puede que no todos los proveedores tengan 1200 RPM, 1750 RPM, no todos los proveedores tienen, digamos, todas esas velocidades de impulsor. Entonces, en esos casos, pues nos lleva como a la más cercana. Obviamente, sin decir que me dio 3500 la sugerencia de RPM y utilicé una de 2000, ya sí hay mucha diferencia entre RPM. Es como que haya poquita margen de diferencia entre el valor del proveedor y el que sugiere la tabla. Obviamente la tabla tampoco es que sea una camisa de 11 varas, y para eso no solamente basta con esta tabla para seleccionar la bomba, sino que lo que vamos a ver ahora también, pero la idea sería ir como con esa línea. Listo. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario hasta acá, algo que no les haya quedado claro esta primera parte para poder seleccionar entre bomba centrífuga y desplazamiento positivo, o algo que decir. Profe, como tal, ya lo que usted está diciendo, lo de axial o la otra forma, ya es dependiendo Centrífuga. como nos da la disposición de las tuberías y la planta. Sí, porque mira que nosotros tenemos que entra la bomba y cuando sale de la bomba sube 20 metros. Y ya después aquí arriba tenemos todo el desplazamiento que es a mismo nivel, ¿cierto? En ese caso, ¿qué sería lo más aconsejable? ¿Que la bomba sea axial o que sea centrífuga? Pues ahí sería centrífuga, ¿no? Para que de una vez el Sí, fluido se hacia arriba. exacto, para que una vez el fluido, cuando salga con esa presión de descarga, ya suba hacia arriba, o sea, que suba en dirección hacia arriba, ¿cierto? Mientras que si fuera axial, él saldría también en la misma dirección en la que entra, entonces acá tendrías que colocar otra cosa para que le cambie la dirección. Entonces, ahí en este caso, o en la mayoría de casos que se utilizan bombas, se utilizan es para desplazar el fluido de manera vertical, ¿cierto? Entonces, por eso se utilizan las centrífugas. Si necesito desplazarlo de manera horizontal, pues ahí sí pongo la axial, ahí sí no habría necesidad de poner que suba, ¿no? Entonces es eso. Entonces, en el caso de ustedes, de todos los grupos, ahí sí ya es algo que puedo decir que todos los grupos tiene que ser una bomba centrífuga, o sea, que salga en esta dirección, pues, porque si no tendrían que colocar acá la bomba axial, sale, ponga otro codo, ya es, no es como funcional. Ya de una vez centrífuga para que el fluido salga en la descarga en la dirección en la que debe ir. ¿Listo? Recuerda que todo eso se traduciría en que pérdidas de presión, aprovechamiento de energía del movimiento. Entonces, ¿para qué gracia? Entonces pongo la bomba, si quiero que salga ya una presión de descarga determinada, ¿para qué le va a meter que otro codo o axial? No, aquí la idea es que ya salga en la dirección en la que yo necesito. Listo. ¿Más preguntas, comentarios, dudas? Profe, bueno, listo. Aquí estamos hablando de los parámetros de operación de la bomba, pero ¿y cómo haríamos con el material de la bomba? El material de la bomba, lo más recomendado es que el material sea el material de la tubería. O sea, que por cuando seleccionamos el material de la tubería, nosotros tuvimos en cuenta varios criterios, entre ellos la corrosión, el esfuerzo máximo permisible. Esa es otra ventaja de las bombas centrífugas, que están hechas en la mayoría de materiales tipo acero y esas cosas. En este caso, el material de la bomba, de hecho, no es algo que se les pida, ya se sobreentendería que el material de la bomba, para garantizar en este caso inocuidad, corrosión, todo eso sería el mismo material o un material muy similar. Pues las bombas centrífugas se hacen en casi todos los aceros al acero que seleccionaron para la tubería. O sea, ya ahí sería eso. O sea, y si no tuviéramos esa información que ustedes ya tienen cuando hicieron la entrega de selección del material, si fuéramos a seleccionar de cero el material de una bomba, tenemos en cuenta los mismos criterios que teníamos esa vez que nos di esa clase. El tipo de fluido, temperatura, corrosión, salubridad, condición, todo eso, todas esas, mejor dicho, pues por no decirlo así general, pero para seleccionar materiales de cualquier cosa, tener en cuenta esos mismos criterios.
Acá pues no necesitamos discutir eso porque en teoría sería el mismo material de la tubería. Si no tuviéramos ese punto de partida que ya escogimos el material de la tubería y los accesorios, pues entonces haríamos el mismo análisis. Bueno, que ese fluido es corrosivo, no es corrosivo, ese fluido a qué temperatura va, eso tiene incidencia de pronto con el material, necesitamos que el material sea lo suficientemente inocuo para garantizar la calidad del producto, ese tipo de cosas se preguntarían también ahí. Tienen como los mismos criterios a la hora de seleccionar material que los que se estudian en la teoría. Pero en este caso, los catálogos casi todos son de acero inoxidable. No estoy seguro si presenta si es 304, 316 o algunos de esos tipos de aceros. Pero lo ideal es que sea el mismo material, el mismo acero del que la tubería, porque ya ustedes saben que ese material cumple, al menos con los requisitos que necesitamos para el proyecto y el tipo de fluido que estamos procesando. ¿Más preguntas, comentarios, dudas? Hasta ahora no, profe. Listo. Ahora entonces sí vamos a ver, ahora yo veo. Listo, 3:20. Ahora sí vamos a hablar de algo que tiene que ver ya. Ya sabemos la diferencia entre bombas centrífugas y bombas de desplazamiento positivo. Tenemos una primera herramienta más allá de lo descriptivo para poder seleccionar el tipo de bombas. ¿Qué sigue? Sigue que yo seleccione la bomba, ¿cierto? Para seleccionar la bomba, entonces debe haber un proveedor o los proveedores, cada proveedor, creo que se los decía en la clase anterior, ya tiene sus propias bombas, sus propios modelos de bomba, y cuando tiene esos modelos de bomba, ya de cierta manera ya las ha caracterizado. ¿Cómo así que ya las ha caracterizado? O sea, ya ha definido qué caudal maneja cada uno, qué cabeza puede suministrar cada uno. Eso por lo general lo hacen con el fluido agua. O sea, con agua empiezan a variar el caudal y a medida que varían el caudal establecen la cabeza de la bomba. ¿Cómo se establece la cabeza de la bomba? Midiendo presión de succión y presión de descarga. Porque se acuerdan cuando les explicaba cómo calcular la cabeza, que puedo hacer el Bernoulli completo, puedo hacer el Bernoulli solo por la así, pero también puedo hacer el Bernoulli solamente, digamos que este celular es la bomba, succión y descarga. Y al final hacer ese Bernoulli se traduce en que la cabeza es simplemente la diferencia entre descarga menos succión, pues de presión de descarga menos succión sobre gamma, cancelando lo que es cambio de velocidad, cancelando lo que es cambio, así se puede hacer. Entonces se pasan diferentes caudales, se evalúa la diferencia, pues varios caudales del fluido y la cabeza que suministra, calculándola a partir de medir las presiones, y con eso tengo entonces ya una curvita en función de caudal y cabeza, ¿cierto? Y entonces ya sé esa bomba, ese modelo de bomba, que va a unas RPM determinadas, en qué rango se puede mover, en qué tipo, en qué rango la puedo utilizar y la eficiencia y todo eso. O sea, a eso hacen los fabricantes de las bombas. No es que fabrique una bomba y ya no. La bomba debe quedar caracterizada completamente para cuando el cliente o sí, cuando el cliente vaya a recurrir a usted, usted sepa cuál es la bomba que le va a sugerir, ¿cierto? Entonces, eso hacen los proveedores. Hay muchos proveedores de bombas y cada proveedor entonces genera unas curvas características de las bombas. Entonces ya Juan Sebastián y ya Cristian saben que ellos necesitan una bomba centrífuga que en este caso va a manejar esta cabeza de 200 y punta y ese caudal de 32, más o menos, ¿cierto? Y que la sugerencia es que utilicen una bomba centrífuga de 3500 RPM. Entonces, listo, ya ay, oiga, señor, necesito una bomba centrífuga de 3500 RPM para manejar 32 galones por minuto de puré de pera. Ah, listo. ¿Cuál es la cabeza? Ah, la cabeza es 200 y punta, listo. Con esa información, pues ya uno o el proveedor le puede suministrar a uno de los modelos que él tiene cuál sería el más apropiado para cumplir con los requerimientos. Entonces, eso hace alusión a unas curvas características que tienen las bombas. De las bombas tienen unas curvas características en las que tenemos diferente información. Por ejemplo, tenemos información, pues esto es como muy general porque cada proveedor lo presenta de manera diferente, pero ahora les muestro dos proveedores que son las formas más comunes. Entonces, tiene unas curvas de operación o de funcionamiento de las bombas que están en función de caudal, aquí está galones por minuto, cabeza, está la cabeza, en este caso me imagino que estar en pies, pues es una fórmula, pues una forma general, donde tiene datos entonces de cómo se comporta pues, la relación entre cabeza y caudal,
donde tiene otra curva que corresponde a la eficiencia, otra curva que corresponde a la potencia que se consume, eso, la potencia del motor, todo ese tipo de cosas. Listo, entonces ya cada bomba está caracterizada y yo con esas curvas características que trae el proveedor ya puedo establecer, por ejemplo, entonces cuál sería la eficiencia para las condiciones en las que yo estoy trabajando, cuál sería la potencia que está, digamos, impartiendo la bomba, y eso también nos va a dar pie a otro parámetro que es muy importante, que se llama, está acá, bueno, me adelanté, NPSH, que ese NPSH o cabeza neta positiva de succión es el que nos va a permitir a nosotros establecer si la bomba cavita o no. Recordemos que la cavitación se da cuando parte del fluido líquido cambia de fase, se convierte en vapor debido a un descenso en la presión del sistema. Claro, el fluido al entrar en contacto con esto de partes internas de la bomba, ¿cierto? La entrada por la succión, el contacto con las partes internas de la bomba, ahí se genera cierta fricción. Esa fricción se traduce en una pérdida de energía que en este caso se traduce en una disminución inicialmente de la presión, ¿cierto? La función de la bomba es darle presión al fluido, o sea, cuando sale por la descarga va a salir a mayor presión que la que entró, ¿cierto? Pero digamos que mientras va obteniendo, digamos, esa ganancia, ¿cierto? Puede que en algún punto a la entrada, al rozar con una parte interna, disminuya la presión y esa presión disminuya a tal punto que se vea sobrepasada por la presión de vapor y partecita de ese fluido se evapore, ¿cierto? Y entonces genere lo que se llama cavitación. Aquí está. La cavitación genera un daño en el equipo, cierto tipo de corrosión mecánica, corrosión química es la que se da debido a una reacción química, que es como cuando algo se oxida, la otra es mecánica, que está debida como a movimiento, a una acción física. Entonces, esa cavitación lo que hace es deteriorando la bomba empieza a bailar, a hacer ruidos extraños, se daña. Listo, entonces, para la selección completa, mire que ya con este gráfico tenemos una primera idea. Luego vamos con el proveedor y le decimos, necesito una bomba que tenga estas RPM, una bomba centrífuga para manejar este caudal, probablemente le van a pedir también la cabeza, listo. Pero aparte de eso, necesitamos de establecer que la bomba no vaya a pasar esto, que no vaya a pasar el fenómeno de cavitación, que este, digamos, es el último criterio que yo evalúo. ¿Cómo evalúo lo de la cavitación? Para la cavitación, entonces necesitamos conocer otro criterio que también suministra el proveedor en esas curvas. Ya ahora miramos unas curvas de proveedores. Necesitamos conocer un criterio que también está en las curvas que se llama NPSH. Este NPSH se llama carga de aspiración neta positiva, en inglés net, pressure suction head, algo así. Es carga neta o carga de aspiración neta positiva, NPSH. Entonces, está el NPSH, hay dos tipos de NPSH. Esto lo tengo acá. Uno que se llama NPSH disponible y otro que se llama NPSH requerido o necesario. Este requerido o necesario se lo da usted el proveedor. Este NPSH disponible es el de su proceso. Pero, profe, ¿qué es eso de NPSH? ¿Cierto? Ya que es cabeza neta de succión. Básicamente, el que le da al proveedor, el requerido o el necesario, también lo evaluó él de manera experimental, de manera técnica, lo estableció para sus bombas. Ese es como la cantidad o porque no se trata solamente de una presión, sino que eso se calcula con esto. Es como básicamente la energía necesaria que debe llevar el fluido a la hora de entrar a la bomba para evitar que cavite. O sea, para evitar que se presente ese cambio de fase. Entonces, el proveedor en esas tablas está, sino que como estamos acá compartiendo, ahora comparto y miramos cómo está. Ese NPSH que ya está, digamos, establecido por el proveedor para cada modelo de bomba, que es el requerido o el necesario, es el que le dice a usted, vea, usted necesita como mínimo garantizar que cuando el fluido entre a la succión, venga con esta cantidad de energía como mínimo para que usted evite que haya cambio de fase y se genere cavitación y por consiguiente la bomba se dañe.
Ese es el del proveedor, el requerido, el necesario. O sea, ¿cuánta energía necesita tener el fluido en la succión para evitar que pase eso? Entonces usted tiene que garantizar que eso no pase. O sea, usted tiene que garantizar que cuando entre el fluido a su bomba, cuando llegue a la succión, tenga una cantidad de energía, en este caso, como la llaman ahí, cabeza neta de succión positiva o NPSH, que cuando entre ahí, entre con una cantidad mayor a la que requiere la bomba según el proveedor. Cuando digo mayor, ojo que no estoy diciendo que el requerido por el proveedor es 10 y usted tiene 10,1. Eso es mentiras, porque eso ya prácticamente por redondeo de algo, eso no. O sea, tiene que ser una diferencia marcadita para garantizar eso. Entre más a rasa esté, entre más cerca usted del que le dice el proveedor que necesita, está más cerquita a correr el riesgo de que haya cambio de fase y el fluido se evapore. O sea, no, profe, es que mire, el requerido es 10,1 según el proveedor y a nosotros nos dio el disponible 10,2, 10,3. Eso no es una diferencia ni siquiera significativa. Eso usted redondeó o algo, no, escoge otra bomba. Entonces, que la diferencia, ahí se pone mayor porque numéricamente, pues no, mayor es cualquier cosa, pero mayor puede ser 0,01 mayor, ya no, pero no que desde el punto de vista operativo, el punto de vista técnico, pues no es conveniente que nosotros tengamos valores tan a ras. La idea es que ese NPSH disponible, que es con el que entra realmente el fluido a la bomba, sea mayor al que le pide el proveedor, pero mayor, digamos, que al menos haya 1 o 2 unidades de diferencia y haciendo cálculos bien, pues sin mucho redondeo. Listo. Entonces, NPSH en general, es la carga o la si carga de succión neta positiva o aspiración, como sea. Es un parámetro que me va a permitir a mí decidir si hay cavitación o no, o sea, si se corre riesgo o no de que el fluido se evapore. Y eso no lo queremos. Para poder establecer eso, entonces necesito conocer el NPSH necesario requerido, que es el que el proveedor le dice a usted, que es como la energía, llamémoslo así, la energía que debe tener el fluido al momento de entrar a la succión. O sea, como mínimo debe llevar esa energía. Listo. Y el disponible es el real, el que usted calcula. Entonces usted lo calcula a partir de las condiciones de operación de su proceso y ahí establece si es mayor o menor al que pide el proveedor. Si es mayor al que pide el proveedor, terminó, ahí está su bomba seleccionada, no hay problema, no corre riesgo de cavitación, excelente. Si le da menor o muy cercano, mejor escoja otra bomba. Listo. ¿Cómo calculo? Este lo leo de las tablas del proveedor. Ahora les muestro cómo se lee. Incluso podemos aprovechar el que Juan Sebastián ya tiene los datos, o Cristian, cualquiera de los dos, y miramos cuál podemos seleccionar. ¿Cómo calculo está disponible? Porque está disponible si es propiamente del proceso que estamos llevando, el proceso real. Esto es lo del proveedor, este es el proceso como tal. ¿Cómo calculo ese NPSH disponible? A partir de esta ecuación que está acá. Ese NPSH disponible es básicamente establecer las condiciones en la succión. ¿Cuáles son las condiciones de la succión? Esta presión es la presión en la succión. Esta es ρ por G o peso específico en la succión. Esto es velocidad al cuadrado sobre 2G en la succión. O sea, establecer la suma de estas dos formas de energía en la succión. Listo. Presión de succión sobre ρg más la velocidad en la succión al cuadrado sobre 2G. A ese valor, que eso correspondería como la energía que estaría aquí de flujo y cinética antes de entrar a la bomba, le voy a restar este valor que corresponde a la presión de vapor del fluido para yo saber el límite, digamos, para cambio de fase. Sabemos que el cambio de fase se da debido a la relación de la presión con la presión de vapor. La presión de vapor del fluido a la temperatura de operación, dato que por allá consultamos, sobre ρg. Haciendo esto, entonces yo conocería cuál sería el NPSH disponible, o sea, con el que cuenta el fluido real. Y ese es el que comparo con el requerido, que es el que al proveedor. La presión de vapor, ¿se acuerdan que yo siempre les he dicho? Siempre pueden hacer el Bernoulli en presiones manométricas, no hay problema, o absolutas, ¿cierto? La presión de vapor es una presión absoluta. Es decir, que esta presión de succión que usted tiene acá para calcular el NPSH siempre debe ser absoluta. Aquí si no tiene, no podemos hacer manométrico.
porque esta presión de vapor es una presión absoluta. Entonces yo no puedo restar presiones que no estén en la misma escala. La presión de vapor siempre es absoluta, no la vamos a cambiar. Entonces lo que tenemos que cambiar es esta. Esta de succión, puede que usted la calcule con otro Bernoulli en escala manométrica, bien, pero entonces cuando vaya a hacer este cálculo, súmele la presión atmosférica y listo. Entonces ya con eso ya, pero entonces ya saben que siempre que vayamos a calcular el NPSH disponible, siempre tenemos que trabajar con la presión en escala absoluta. Lo repito, en escala absoluta, ese es el único caso. Profe, ya calculé la presión de succión manométrica, hágale, súmele la atmosférica, se la debieron haber dado, o si es en el proyecto, pues eso está en Warner, pues no me acuerdo, la empresa está en Warner, la presión allá, pero no se les olvide, lo digo porque muchas veces, no tanto en el proyecto, pero sí en el examen, cometen el error y calculan el NPSH mal, entonces a veces les da clavo, no les sirve, y fue porque, claro, en manométrica esta presión es más pequeña, mientras que en absoluta, al sumarle la presión atmosférica, este término se hace más grande. Entonces esta diferencia va a dar mayor, entonces el NPSH les va a dar mayor y quizás sí les va a cumplir con que sea mayor al requerido, pero a veces se les olvida y trabajan en esta manométrica, entonces va a ser más pequeñita porque no considero la atmosférica y les va a dar esto más pequeño y después terminan con que no les cumple esto. Y profe, me tocó volver a empezar, ¿pero por qué? No me da, no me cumple el NPSH. No, y es que quizás tienen este error. Y entonces anótelo por ahí en una nubecita, yo acá no lo tengo, pero téngalo ahí, que siempre que vayamos a calcular el NPSH, las condiciones de la succión, es la presión de succión la debo colocar en escala absoluta, dado que la voy a comparar con una presión de vapor que también es absoluta. Listo. ¿Cómo calculo la presión de succión? Ah, haga el Bernoulli cualquiera. Si ya tiene la cabeza de la bomba y la descarga, supongamos, si ya tiene la presión de descarga y la cabeza de la bomba por algún otro medio, pues la de succión la puede calcular con un Bernoulli entre estos dos puntos, o haga un Bernoulli de acá hasta acá, y ahí puede calcular no solo la presión de succión, sino todo el término completo que está acá, con las velocidades. Eso sí lo puede hacer con cualquier Bernoulli en escala manométrica. Ya solamente en el punto en el cual usted ya ese valor le va a restar la presión de vapor sobre gamma, pues que roja es gamma, ya sabe que tiene que haber convertido este término. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y ya. Entonces, recapitulando, para que quede más claro. Listo. Discernimos entre bombas centrífugas o bombas de desplazamiento positivo de una manera, digamos, general o utilizando el gráfico que ya nos da un valor. Del gráfico lo importante es entonces quedar en la zona correcta, que sea ya bomba de desplazamiento positivo o bomba centrífuga. Si quedó en la zona de bomba centrífuga, establecer las RPM recomendadas. Listo. Con esa información, entonces ya voy a los proveedores y con los proveedores me van a suministrar una información referente a las bombas que me ofrecen. Muy bien. Listo, la selecciono, listo. Y finalmente debo garantizar que no se va a presentar esto, que no se va a presentar cavitación. Y para garantizar que no se va a presentar cavitación, debo calcular un parámetro que se llama carga de aspiración neta positiva o carga de succión neta positiva o NPSH, que básicamente el NPSH hace alusión a la energía con la cual el fluido entra a la bomba, o sea, las condiciones en el punto de succión. Hay dos NPSH. Uno es el requerido o necesario que el fabricante me lo da, que lo calculó en función de las condiciones de operación de su bomba. Y otro es el disponible, que es el real de su proceso como tal, ese ya depende de su proceso, que se calcula considerando las condiciones de energía de flujo y energía cinética en la succión, ¿cierto? Esto está aquí es porque eso es succión, menos la presión de vapor, ya digamos, dividida sobre el peso específico. ¿Listo? ¿Por qué la comparo con la presión de vapor? Porque en termodinámica, usted está viendo termodinámicamente la presión de vapor es el parámetro que me va a decir a mí que la tendencia que tiene el fluido a cambiar de fase. ¿Cierto? Ya sabemos cómo es la relación, si la presión de vapor supera la presión externa o la presión a la cual está sometido el fluido, va a haber cambio de fase. Entonces, por eso es que voy a compararlo con eso. Si el NPSH es mayor, preferiblemente 1 o 2 unidades, entre más grande sea, mayor sea la diferencia entre el disponible y el requerido, mejor, no así tan a ras. Si se cumple eso, entonces la selección de la bomba ha terminado.
ya porque tuvimos en cuenta el tipo de bomba, ya el proveedor nos suministró una y yo ya verifiqué que no se va a presentar lo de la cavitación. ¿Qué es lo negativo de la cavitación? Pues que puede haber cambio de fase. Al haber cambio de fase, se puede dañar la parte interna de la bomba. Y con eso ya terminamos el proceso de selección de bombas. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que decir. Profe, sí, con respecto a la presión de succión, entonces, por ejemplo, si nosotros establecemos un Bernoulli en la bomba, las velocidades serían despreciables porque el diámetro, pues me supongo que es el mismo tanto la entrada como la salida y las alturas también podrían despreciarse por ser tan pequeñitas. Si haces el Bernoulli entre succión y descarga, Ajá, sí, pero lo, de todas maneras debes calcular la velocidad, ya sea por otro Bernoulli, porque esa velocidad la necesitas, porque acá necesitas es todo el ah, término completo. ya, claro, sí, sí, O sea, profe. no necesitas solamente la presión de succión, sino que también la velocidad en la succión. Pero esa velocidad la puedes hallar con continuidad, caudal por área, velocidad por área. Si tienes Ajá, el diámetro y la el velocidad, diámetro, me imagino que el diámetro que tiene, pues, como tal, la pues, tubería. la entrada de los bombos es pues, la misma que la tubería, ¿cierto? Exacto, sí, es la misma. Eso no vamos a decir. No, la entrada sería la misma. Ah, bueno, Pues el entonces sí. diámetro. Ah, no, entonces sí, profe, listo. O puede hacer otro Bernoulli entre la parte inicial y antes de la succión, y ahí puede hallar todo el término completo. Pero sí, usted puede aplicar los Bernoullis que quiera. Lo importante ahí es que lo haga, que cuando vaya a hacer este proceso de calcular el NPSH, ya esa presión la haya convertido a atmosférica. Ah, Listo. listo, profe. No, sino que pues con respecto al tanque, como todavía no tenemos como bien las dimensiones, entonces no sé. Ah, no, pero para hacer el Bernoulli entre tanque y la entrada de la Y bomba, lo eso único que sí. necesitas es la altura de fluido dentro del tanque. Ah, bueno, ok, listo. Usted conociendo esa altura, porque usted de arriba, independientemente de la altura que tenga el tanque, pues arriba en la superficie usted puede asumir que la velocidad es despreciable, Ajá, ¿cierto? sí, profe, y Lo puedes dejar a presión atmosférica, pues los tanques pueden operar a presión atmosférica, entonces ese es otro dato, otra suposición que pueden hacer ustedes ujú. desde el proyecto. Y esa altura sería el único dato que les faltaría, porque con ese dato pues ya podrías hacer el Bernoulli hasta la succión. Profe, y esa altura uno cómo la definiría ahí. Esa altura, Juan Sebastián, ¿qué le dices a... Es que a Juan Sebastián antes de la clase le estaba explicando eso. Juan Sebastián, ¿qué le puedes decir a Cristian sobre esa altura? Pues la altura nosotros tenemos que establecer más o menos desde el tanque, es la parte del fluido, ¿cierto? No se puede pasar como, no puede ser una altura tan alta, pues tiene que ser como del 1 a 2 metros, mejor si es entre ese rango, para que no quede tan alto a la hora de hacer el Bernoulli entre el tanque y la bomba, y pues eso demandaría muchos errores también a la hora de los cálculos. Muchas gracias, muchas gracias. Una cosa, muchachos, pues Cristian y todos, es la altura del tanque, quizás otra altura que la definimos en la unidad de tanques, y otra la altura de fluido dentro del tanque. Los tanques nunca están a ras. O sea, siempre va a haber un espaciecito arriba porque colocar el tanque a ras, tanto para la agitación, implica problemas porque se puede regar el fluido, ¿cierto? Siempre hay, digamos, un porcentaje del tanque que queda vacío. Entonces, esta altura es la que necesitamos para el Bernoulli, no la altura completa del tanque, sino el dónde está fluido, ¿cierto? Esta altura es la que necesitaríamos para hacer un Bernoulli desde acá hasta acá. Esa altura la escoge cada grupo, ¿cierto? ¿Cuál es la recomendación? No escoger una altura descomunal, ¿cierto? Una altura de 5 metros, pues implicaría que el tanque después sea una cosa grande, ¿cierto? Esa altura puede ser un valor más o menos entre 1 metro, 2 metros más o menos, o 2 metros y medio. Escogerla así, ¿cierto? Si la escogemos muy grande, pues claro, esa sería la altura de fluido dentro del tanque y habría que agregarle otro pedazo adicional que sería el espacio que va a quedar vacío para poner el agitador y todo eso. Entonces esa altura, Cristian, la pueden escoger. Sugerencia, escoger, digamos, el tanque que quede más o menos de una altura de 1 metro, o sea, que el fluido dentro del tanque ocupe 1 metro pues, de altura, y entre 1 metro y 2 metros, hasta 2,5 está bien. Pero ese es un criterio que escoge cada grupo. ¿Listo? Y ya, no pasarse de 2,5 metros para evitar que eso después, cuando sea el tanque ya completo, con el diámetro y el otro pedazo que queda vacío, no sea una cosa muy grande, no se sobredimensione, y tampoco pues una alturita de 50 centímetros, porque qué gracia pues un poquito de fluido solamente ahí. 1 metro como mínimo estaría bien y como máximo, no sé,
dos, es que bueno, 2 metros, 2,5. 1,5 metros estaría bien, pero eso es un parámetro que escoge cada grupo, Cristian. Entonces ya prácticamente tienes todos los datos para poder calcular la presión de succión. No sé si tengan más preguntas, más comentarios. La verdad, profe, yo no, pues ya me imagino que las dudas irán apareciendo en el camino. Sí, eso estoy viendo la hora, es que falta un cuarto para las 4 y no sé qué hacer, porque ya lo que sigue, estos ejercicios no los vamos a, pues ya los hacen ustedes, sería mostrar las cartas de los proveedores y cómo se leen esos datos. Pero para que no nos quede tan a ras, entonces el viernes hacemos eso. El viernes empezamos la clase mirando tablas de proveedores y cómo entonces ya sabemos cómo seleccionar si es desplazamiento positivo o centrífuga. Con la información que me da esta tabla, que ya sé centrífuga, ya sé las RPM, voy al catálogo del proveedor. Entonces ya mostrarles cómo selecciono con las tablitas del proveedor cuál es el modelo apropiado y cómo en función de ese modelo puedo leer estas gráficas de las cuales voy a poder establecer el diámetro del impulsor, voy a poder establecer la eficiencia y voy a poder calcular este NPSH requerido, que lo comparo con el disponible, que ya cada uno lo calcula, ¿cierto? Entonces, el viernes empezamos la clase con eso. De pronto, sugerencia, pues mire que si ustedes ya van haciendo los cálculos del proyecto, pues ya cuando yo haga acá, pues puedo coger cualquier grupo voluntario y ahí vamos adelantando proyectos. Ya que ya sabemos, por ejemplo, que Cristian y Juan Sebastián probablemente es una centrífuga de 3.500. Entonces, si van teniendo esos datos, pues acá en clase, cuando les vaya mostrando, vamos de una vez, cada grupo va, mira, la mía es así, entonces podemos ir haciendo eso. Entonces, el viernes hacemos eso. Probablemente en eso se nos va la primera hora y ya miramos bomba de serie en paralelo y con eso yo creo que ya. Aquí, por ejemplo, están los modelos. Esto del motor, pues no es necesario para el examen. Este del motor es como para la asignación del proyecto. Entonces, eso lo podemos ver el lunes o la otra semana. Pero entonces, el viernes nos enfocamos en esto. ¿Listo? Si quieren, entonces vayan calculando la cabeza de la bomba y la presión de succión si quieren también, o sea, para que tengamos datos de ustedes y mostremos cómo sería entonces la selección. Listo. Yo si algo les envío los catálogos que vamos a manejar el viernes para que cada uno pueda ir haciendo el seguimiento de la clase y ya. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo que decir. Sí, yo ya igual les envío el fin de semana los lineamientos de la próxima entrega. Que se fundamenta básicamente, se enfoca es en la parte de selección de la bomba con el proveedor apropiado y también recuerden que tienen examen después, que también va hasta lo que veamos en bombas, hasta lo que vean, hasta leyes de afinidad, que se ve, yo creo que lo vemos el viernes. Entonces, para que no se dejen de pronto alcanzar con eso. Yo sé que estamos en finalización de semestre, entonces en las otras materias también les ponen muchas cosas, entonces pueden ir adelantando eso. Listo. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, algo que decir. Aprovechemos que tenemos tiempo. O sí. No, profe, pues por el momento todo bien. Bueno, muchachos, entonces, si no tienen preguntas ninguno más, entonces, dale, Sebastián, que ahora lo atiendo. Nos vemos entonces el viernes. Listo, quedamos entonces así. Traten entonces de pronto ir adelantando el cálculo de la cabeza, por si tienen alguna duda, como por ejemplo la de Cristian, la de la altura del tanque, o otra duda que les vaya surgiendo, de una vez las vamos resolviendo y a todos ya les va quedando de pronto más claridad y después no van a tener esos problemas. Listo. Bueno, cualquier duda igual me pueden preguntar y ahí estamos conversando. Listo. Entonces nos vemos el viernes. Que estén muy bien. Chao. Hasta luego, profe, que esté bien. Chao, Cristian, que estés bien. Chao, Lady, que Pero, estés hasta bien. luego. Chao, Feliz día. Jaime. Chao, Chao, Brian, lo profe. mismo. Chao, Juana, chao. Pero con Sebastián, Sebastián miramos la duda. Profe, antes, qué pena, antes que atienda a Sebastián, qué pena. Como dijo ahorita, pues yo ya tengo lo que es la cabeza de la bomba, ¿cierto? Y ya sé más o menos que es una centrífuga. Calculo la presión de succión haciendo también otra vez un Bernoulli para poder hacerlo del NPSH disponible, ¿cierto? Ya lo puedes calcular.